Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Qué inmensa alegría me da tenerlos una vez más en este, su canal predilecto, el santuario de dramas y romances que nos roban el alma. Si al igual que yo viven y respiran cada episodio, si sienten la misma pasión por esas historias que nos atrapan desde el primer instante, entonces saben de lo que hablo. Las series turcas tienen ese embrujo, esa magia indescifrable que nos hace suspirar, llorar y reír a partes iguales. Hoy, mis queridos adictos a la pantalla, vamos a sumergirnos en las entrañas de esos mundos ficticios, vamos a desentrañar los misterios y las intrigas que se ocultan tras bambalinas, y les aseguro que el panorama se va a tornar muy, pero muy interesante. Así que sin más dilación, les invito a que se acomoden en su lugar favorito, preparen sus palomitas de maíz, o quizás su bebida predilecta, y por supuesto, que no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no son parte de esta gran familia. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas novedades de sus actores y actrices turcos favoritos. ¿Listos para adentrarnos en este laberinto de emociones? Pues abróchense los cinturones porque despegamos. Hoy en este viaje que emprendemos juntos, vamos a poner la lupa en esas parejas que nos hacen suspirar en la pantalla, esos dúos que encienden nuestra imaginación y nos hacen creer en el amor, pero que también, tras las cámaras, tienen historias que nos dejan con la boca abierta, cuestionando todo lo que creíamos saber. Y es que cuando la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa, cuando los límites se desvanecen, todo puede suceder. Vamos a desmenuzar algunos de los secretos mejor guardados, los rumores más jugosos, aquellos que se susurran en los pasillos de los estudios de grabación, y por supuesto, los dramas más intensos que han sacudido el firmamento de nuestros actores turcos predilectos. Si el título de este vídeo ya ha logrado encender su curiosidad, prepárense porque lo que está por venir es de infarto. Concretamente vamos a centrarnos en esa explosión mediática que generó una de las parejas más queridas, una dupla que, a decir verdad, nos dejó a todos perplejos, con el corazón en la mano y la cabeza llena de preguntas. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de la polémica, analizaremos las pistas, las versiones encontradas, y los dramas que han protagonizado algunas de las series más exitosas y aclamadas del panorama turco. Y para iniciar este torbellino de emociones, no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de mencionar una serie que nos robó el aliento a muchos, una historia que nos hizo creer en el amor verdadero, ese amor de película, pero que paradójicamente también tuvo su cuota de drama, su lado oscuro fuera de la pantalla. Hablamos por supuesto de la inolvidable Senkalkam, o como la conocimos en Latinoamérica, la entrañable Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica que conquistó corazones en cada rincón del mundo, nos presentó a Eda YLDZ, una joven soñadora, fuerte y tenaz, con un espíritu indomable, interpretada por la bellísima y talentosa Hande Erçel, y a Serkan Bolat, un empresario frío y calculador, obsesionado con el trabajo, que cobró vida gracias al carisma y el talento indiscutible de Kerem Bürsin. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, su país de origen, sino en muchísimos países alrededor del globo, conquistando corazones con su química innegable, esa chispa que saltaba de la pantalla, y su trama cautivadora, que nos mantuvo pegados a nuestros televisores semana tras semana. ¡Ay, esas miradas que se lanzaban Eda y Serkan! ¿Quién puede negar que suspiró con cada acercamiento, con cada roce, con cada beso que parecía robarles el aliento? La verdad es que la relación entre Hande y Kerem, esa conexión mágica que veíamos en pantalla, traspasó la barrera de la ficción, y durante un tiempo, se convirtió en el romance más admirado y comentado del espectáculo turco, una historia de amor que parecía salida de un cuento de hadas. El género de Senkalkam es, sin lugar a dudas, la comedia romántica, aderezada con algunos toques de drama que la hacen aún más irresistible, más humana y cercana. La historia, como muchos de ustedes seguramente recuerdan a la perfección, nos cuenta cómo Eda, una florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, el heredero de una importante empresa constructora. Al principio todo es un juego de apariencias, una estrategia, un contrato con cláusulas estrictas, diseñado para conseguir beneficios económicos, pero poco a poco, con el pasar de los días, los sentimientos reales comienzan a aflorar, cual brotes en primavera. Y es que cómo no enamorarse de un hombre tan atractivo y enigmático como Serkan, con esa mirada profunda que parece ocultar un mar de secretos, y de una mujer tan dulce, noble y auténtica como Eda, con ese espíritu libre que irradia luz a su alrededor. La verdad es que la trama, con sus giros inesperados, sus momentos hilarantes, sus diálogos chispeantes y por supuesto, esos instantes de puro romance que tanto nos gustan, nos mantuvo pegados a la pantalla durante sus 2 temporadas, deseando con ansias cada nuevo episodio.
Pero más allá de la ficción, más allá de los guiones y las cámaras, lo que realmente nos sorprendió, lo que nos dejó atónitos y con el corazón palpitante, fue lo que ocurrió fuera del set de grabación. La relación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin se convirtió, de la noche a la mañana, en el tema candente de la prensa del corazón, y todos, absolutamente todos, queríamos saber si ese romance que veíamos en pantalla, esa conexión tan intensa y palpable, también era real en la vida real. Y sí, por un tiempo lo fue. Los vimos paseando de la mano, disfrutando de románticos paseos por la playa, dándose muestras de cariño en público, robándose besos tiernos, e incluso compartiendo fotografías muy románticas en sus redes sociales, alimentando aún más la ilusión de sus seguidores. Todo parecía un cuento de hadas, una historia de amor perfecta, hasta que, como en todo cuento, llegó la tormenta, el giro inesperado que lo cambió todo. Y es aquí precisamente donde entra en escena el drama real, el drama que no estaba escrito en el guión de la serie, el drama que nadie esperaba, que nos dejó a todos con el corazón encogido. Como les anticipaba en el título, Anne explotó, pero no precisamente en una escena de ficción, no en el contexto de la serie que los unió, sino en la realidad, en su propia vida. Su relación con Kerem, ese romance que nos había hecho soñar, terminó de forma abrupta, de manera sorpresiva, y las razones de esta separación, el motivo que detonó esta ruptura, fueron un misterio para todos sus seguidores, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo. Se habló de infidelidades, de celos, de problemas de comunicación, de incompatibilidades, de diferencias irreconciliables, pero la verdad es que hasta ahora, no hay una versión oficial de lo que realmente sucedió, de la causa que provocó esta implosión que dejó a sus fans devastados. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que la ruptura fue dolorosa para ambos, que dejó cicatrices en sus corazones, y que, por supuesto, dejó a muchos fans con el corazón roto, sintiendo que su propio cuento de hadas se había derrumbado. Y es que para quienes vimos su química en Senkalkam, para quienes creímos en ese amor que parecía tan genuino, era difícil imaginar que esa pasión tan intensa, que ese sentimiento tan puro, no pudiera superar las pruebas de la vida real, las dificultades que se presentan en toda relación. Pero, ¿qué secretos ocultaban Anne y Kerem? ¿Qué fue lo que realmente detonó esa explosión, ese punto de no retorno que marcó el final de su historia de amor? Eso es precisamente lo que vamos a intentar desentrañar en este vídeo, investigando entre líneas, recordando los momentos clave, y también analizando cómo esta situación influyó en la percepción de la serie, en el amor que sentían los fans por la misma y, por supuesto, en la imagen pública de ambos actores, quienes se vieron envueltos en un remolino mediático que puso a prueba su fortaleza. Pero no todos son dramas y rupturas en el mundo de las series turcas. También hay historias de amor que nos han hecho soñar, que nos han devuelto la esperanza y la fe en el amor, y otras que nos han mantenido al filo del asiento con sus giros inesperados, sus tramas intrigantes y sus personajes complejos. Y hablando de intrigas, no podemos dejar de mencionar otra serie que causó furor en todo el mundo, que se convirtió en un fenómeno global, y que nos mantuvo pegados a nuestros televisores noche tras noche, Yark, o Secretos de Familia, como la conocimos en Latinoamérica. Esta serie que mezcla el drama judicial con el misterio, el suspenso y el romance, nos presenta a Ceylin Erguvan, una abogada intrépida, apasionada y con un fuerte sentido de la justicia, interpretada por la talentosa Pinar Deniz, y a Ilgaz Kaya, un fiscal recto, justo y con una ética inquebrantable, que cobra vida gracias al carisma y la fuerza interpretativa de Kaan Urgankolu. Desde el primer capítulo, Yark nos sumerge en un mundo de crímenes, secretos oscuros que se esconden en las entrañas de las familias, y pasiones prohibidas que desafían las reglas. Los personajes son complejos, imperfectos y tienen sus propios fantasmas, lo que los hace aún más interesantes, más humanos y creíbles. La trama, que gira en torno a la investigación de un asesinato que desata una serie de acontecimientos inesperados, se va complicando cada vez más, con giros inesperados, revelaciones impactantes y una tensión que nos mantiene al borde del colapso, deseando que llegue el siguiente capítulo. El género de Yark es un híbrido entre drama judicial, thriller psicológico y romance. La serie nos lleva por los oscuros pasillos de la justicia turca, mostrándonos cómo funciona el sistema legal, pero también exponiendo las grietas y las contradicciones del mismo, cómo los intereses personales y el poder pueden corromper incluso a las instituciones más poderosas y sagradas. Pero al mismo tiempo, la serie también nos presenta una historia de amor entre Ceylin e Ilgaz, dos personas muy diferentes, con ideales opuestos y métodos de trabajo distintos, que se ven obligadas a trabajar juntas para resolver un caso que los cambiará para siempre, y que a pesar de sus diferencias, se sienten irremediablemente atraídas el uno por el otro, sintiendo que su destino está entrelazado.
La química entre Pinar y Kaan es innegable, es eléctrica, y sus interpretaciones son impecables, logrando transmitir la tensión, el dolor, la pasión, la rabia y la ternura de sus personajes de forma magistral, con una sutileza que conmueve. Yark ha sido aclamada por la crítica y el público, cosechando un sinfín de premios y reconocimientos, consolidándose como una de las mejores series turcas de los últimos años, una producción que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión turca. Pero más allá de su éxito en pantalla, más allá de las cifras de audiencia y las críticas favorables, lo que hace que esta serie sea realmente única, lo que la distingue de otras producciones, es su capacidad para abordar temas sociales y políticos de manera directa, sin tapujos y sin rodeos. La serie critica la corrupción, la impunidad, la violencia contra la mujer, la desigualdad social y la injusticia, mostrando una realidad que muchas veces se prefiere ignorar, pero que existe y que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Otra serie que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, que ha generado debates y ha puesto a la sociedad turca frente a un espejo, es Ömer, una producción que nos sumerge en un drama familiar, con toques de romance y una profunda reflexión religiosa. Esta serie nos presenta a Ömer, un joven religioso, un profesor de Corán, interpretado con una sensibilidad conmovedora por el talentoso Selahattin Paal, quien se debate entre su fe, su compromiso con su comunidad, y sus sentimientos por una mujer de una cultura diferente que pone en jaque todas sus creencias y su forma de ver el mundo. La historia, que está inspirada en un cuento popular turco, nos muestra las complejidades de la tradición y la modernidad, el choque entre lo antiguo y lo nuevo, y cómo las decisiones que tomamos, por más insignificantes que parezcan, pueden tener consecuencias inesperadas, irreversibles y que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. La serie aborda temas universales como el amor, el sacrificio, el perdón, la aceptación y la tolerancia, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias creencias, nuestros valores, nuestras convicciones y el papel que jugamos en la sociedad. El elenco de Ömer está compuesto por actores talentosos, quienes logran transmitir con autenticidad la profundidad de cada personaje, como Gökçe Bahadır, quien interpreta a la mujer que hace tambalear el mundo de Ömer, y que nos hace cuestionarnos sobre el verdadero significado del amor. La química entre Selahattin y Gökçe es innegable, es magnética, y sus interpretaciones son emotivas, creíbles y cargadas de una verdad que conmueve y que nos hace conectar con sus personajes de forma profunda. La serie ha sido muy bien recibida por el público turco, generando largas discusiones sobre la representación de la religión y la cultura en la televisión, lo cual demuestra que la serie logró su cometido de cuestionar y generar reflexión en los espectadores. El género de Ömer es el drama familiar, con toques de romance y una fuerte presencia de temas religiosos. La serie nos sumerge en la vida de una comunidad religiosa en Turquía, mostrándonos sus costumbres, sus tradiciones, sus códigos de conducta, sus desafíos y sus luchas internas. Pero al mismo tiempo, la serie también aborda temas universales que trascienden las fronteras culturales, como el amor, la pérdida, la identidad, la búsqueda de la felicidad, la lucha por la libertad y la aceptación de las diferencias. Ömer es una serie que invita a la reflexión, que nos hace cuestionarnos nuestras propias creencias, nuestros prejuicios, nuestros miedos y que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, con sus luces y sus sombras. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, su dirección impecable, su fotografía cuidada y sus actuaciones sobresalientes, pero sobre todo, por su capacidad de abordar temas complejos y controvertidos con sensibilidad, respeto y honestidad. Además, la producción de la serie es muy cuidada, con una fotografía y una banda sonora que contribuyen a crear una atmósfera única y envolvente, que nos transporta a ese mundo tan particular, pero que a la vez nos resulta tan cercano y familiar. Ömer es una serie que no te dejará indiferente, que te hará pensar, sentir, cuestionar tus propias convicciones, y reflexionar sobre tu propia vida y las decisiones que has tomado. Y ahora, volviendo a la pregunta que nos hicimos al principio, a ese misterio que ha desatado nuestra curiosidad, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? La verdad es que aunque hay muchos rumores, especulaciones y versiones encontradas, la respuesta sigue siendo un misterio, un enigma que persiste en el tiempo, alimentando la intriga de los fans. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que la ruptura de esta pareja dejó una marca profunda en la industria de las series turcas y en sus fans, quienes aún guardan la esperanza de una reconciliación, aunque sea en el terreno de la ficción. Muchos se preguntan si volverán a trabajar juntos en el futuro, si la magia que los unió en la pantalla podrá volver a encenderse, y si algún día aclararán lo que realmente sucedió, si compartirán con sus seguidores la verdad detrás de esa dolorosa separación.
Lo que es evidente, lo que no podemos obviar, es que tanto Ande como Kerem son profesionales talentosos, actores con un gran potencial, y que seguirán cosechando éxitos en sus carreras, brillando con su luz propia en la industria del entretenimiento. Y nosotros como fans seguiremos disfrutando de sus interpretaciones, de los personajes que les dan vida, y de las historias que nos regalan en la pantalla, esperando, quizás, que algún día, la verdad salga a la luz. Pero el drama de la vida real, como bien sabemos, siempre tendrá ese atractivo especial, esa intriga que nos hace querer saber más allá de la ficción, ese anhelo de entender las complejidades del corazón humano. Hemos recorrido un camino lleno de emociones intensas, dramas que nos han conmovido hasta lo más profundo, amores que nos han hecho soñar y secretos que han despertado nuestra curiosidad. Hemos visto cómo la ficción se mezcla con la realidad, cómo los personajes que tanto admiramos también tienen sus propias historias, sus propias luchas, sus propias decepciones y sus propios corazones rotos. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo, que hayan sentido la emoción y la intriga de cada momento. Recuerden que aquí en nuestro canal siempre encontrarán contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas novedades del fascinante mundo de las series turcas. No olviden dejarnos sus comentarios, quiero saber cuál de las series que mencionamos les gustó más, cuál les generó mayor impacto, o si tienen alguna otra serie que les gustaría que analizáramos en un próximo vídeo. Su opinión es muy importante para nosotros, es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y ahora sí ha llegado el momento de despedirnos, pero antes, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, si lo disfrutaron tanto como yo, compartan con todos sus amigos, familiares y conocidos amantes de las series turcas, para que nuestra comunidad siga creciendo y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no son parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más romances, más intrigas, y más secretos del apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.